Punto por punto. Les saludo con mucho gusto en esta tarde de miércoles 30 de julio del año 2025. Vamos a hacer una breve mesa de análisis respecto a lo que significa para el estado de Morelos este anuncio del cierre definitivo de la planta CIVAC de Nissan Mexicana, una empresa que fuera de Japón fue la primera planta que instaló en otro país, fue en México, fue en Morelos, fue en el municipio de Jiutepec, fue en la naciente ciudad industrial del Valle de Cuernavaca por allá de 1962 y tras más de 60 años, tras 6 décadas, pues nos llega de golpe y porrazo este anuncio del que ya se venían diciendo cosas, que si sí, que si no cerraba la planta. Ayer desafortunadamente lo confirma, parte de la estructura o reestructura de Nissan a nivel global, pero bueno, nos afecta. Andrés Laguna, te saludo con mucho gusto, nos va a pegar y nos ha pegado tanto en lo económico, nos va a pegar como morelenses, sobre todo a la gente que trabaja ahí, pero también nos pega en lo emocional, porque en lo particular a mí me tocó entrar a la planta muchas veces durante mis tiempos de reportero en la iniciativa privada, tener muchos amigos, seguir de cerca el trabajo de Nissan, desde que se ensamblaban todas las partes aquí de los autos hasta la época de la robotización y luego ya poco a poco la disminución de trabajadores de la planta productiva. En Pues, fin. son horas de nostalgia, de tristeza. Lo vimos en los rostros de los trabajadores que acudieron a la asamblea que convocó el sindicato de trabajadores de Nissan Mexicana esta mañana allá en Tlahuapan. Caras largas, preocupación, incertidumbre. Y después en medio de todo esto viene un mensaje de la gobernadora que genera un poco más de certeza. El problema sigue siendo enorme, pero cuando habla Margarita, ya con información confirmada con la empresa, de la posibilidad de que una cantidad importante de trabajadores sean recontratados, obviamente van a ser recontratados en Aguascalientes, el panorama empieza a cambiar, empieza a tener Pero eso no lo sabemos, eso no, ella ni siquiera lo ha determinado la empresa, ni siquiera lo plantea ha hecho, que ya se está conversando el ni tema. siquiera lo ha hecho formal, no ha hecho ningún anuncio la empresa. No lo ha hecho hasta que... de hecho, el tema empezó a surgir en las últimas semanas, en los últimos días, empezaron a filtrarse datos de que a nivel global Nissan traía una reestructura y que iba a cerrar quizá algunas líneas de producción en el estado, y mientras el secretario de Desarrollo Económico, Víctor Sánchez Trujillo, hace unos días tiraba esas versiones y decía que eran rumores, bueno, el lunes el propio dirigente del PRI decía que sí, que estaba confirmado. Así Polanco tenía ya información confirmada el lunes. Pero más allá del anuncio, Andrés, pues el tema de lo que significa Nissan Mexicana. Nissan Mexicana, para hacer un poco de historia, fue, si no la primera empresa, porque me parece que la primera fue Mexama. Algunos recordarán que había una empresa que se llamaba Mexama. Fue de las 3 primeras empresas que se instalaron en la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca en esa década de los 60 del siglo pasado. Tuvo pues una posición y una presencia importante en el municipio de Jiutepec, pero no solamente en el municipio de Jiutepec, que la hizo, entre otras grandes industrias, hacer al municipio como el que aportaba mayor Producto Interno Bruto al Estado. Pero en lo individual, Andrés, Nissan Mexicana dio empleo a miles y miles de personas, no solamente de Jiutepec, gente que venía del sur, de Zacatepec, de Jojutla, de muchos municipios del sur, del oriente, de Yautepec, de Cuautla, que venían a trabajar a la planta armadora de autos Nissan Mexicana, lo que significó en generación de empleos. ¿Cuántas generaciones, cuántas personas no se jubilaron
después de trabajar muchos años en Nissan. Y la otra parte, también que tiene que ver, pues, no solamente lo que aportó, sino lo emblemático que era tener una planta en nuestro estado de Morelos tan grande, de estas características. Una empresa tan poderosa económica y comercialmente, que digo, pues la realidad mundial, Javier, cuando llegó hace 60 años era un mundo. Hoy es otro mundo. Hoy están compitiendo contra múltiples marcas y principalmente, bueno, pues el gigante asiático China, que está participando fuerte en Norteamérica con su producción de diferentes marcas. Y es evidente, pues, que esto es en respuesta a eso que está pasando. De acuerdo con el informe que dan en el anuncio del cierre, pues se van a ir a la calle muchos trabajadores. Oye, Andrés, acabas de mencionar justamente esto, quiero mencionar en descargo de las autoridades actuales, de las pasadas, de las recientes. Esto obedece a un plan de reestructura de Nissan que nada tiene que ver con buenas habilidades, buenos manejos de los gobiernos, tanto federal como estatal, con la empresa, con los trabajadores. Es una decisión. Con el mercado. Claro, tiene que ver con las ventas, con el mercado. Tenía 17 plantas en todo el mundo, va a tener 10. Así es. Y lamentablemente le toca a Civac. Haciendo los números, Javier, 5,000 empleos aproximadamente formales. No tenía tantos. Llegó a tener en su mejor época, y esa es la otra parte de la que yo quiero comentar, Andrés, de la parte histórica, llegó a tener 3,500 en sus mejores momentos, en los grandes momentos de producción. No tenía 5,000, ya tenía muchos años, quizá 2 décadas, que la producción venía menos. ¿Por qué, Andrés? Porque hubo un momento donde la mano de obra era importante. Después vino un proceso de sustitución de la mano de obra por la tecnología, la robotización, y se empezó a introducir a la planta de Civac el robot que ya armaba los vehículos, las unidades, y fue desplazando la mano humana. La otra parte que yo quiero destacar, Andrés, el sindicato de Nissan. El sindicato de Nissan en esas décadas de los 70, cuando había un poderoso grupo de sindicatos independientes en Morelos, el sindicato de YAXA, el sindicato de Nissan, el sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado, varios sindicatos independientes, los textileros que eran, bueno, ellos no eran independientes, ellos pertenecían a la CTM, Andrés, la sección 51 de Oscar Rosas. No, los independientes, era un grupo poderoso de sindicatos que cerraban, bloqueaban carreteras, que imponían condiciones, y por ahí recordamos a Quirino Delgado, a Eugenio Navarro, a muchos líderes sindicales que nos tocó trabajar, bueno, en el sentido periodístico como reporteros. Fue otro mundo, otro momento del sindicalismo también, con la presencia del sindicato independiente de Nissan mexicano. Después ya vino a menos, liderazgos charros, pero en su momento el sindicato independiente de Nissan mexicana fue muy fuerte dentro de ese movimiento de sindicatos. Yo mencionaba de las izquierda, cifras, Andrés. Yo mencionaba las cifras porque ahorita, por ejemplo, lo que se está comentando, 5,000 empleos formales, 4,000 indirectos, quizás no son, lo real es que sí son muchísimos empleos los que se van a perder. A ver, por ejemplo, en la asamblea de esta mañana, nos dice nuestra compañera reportera Fernanda Contreras, alrededor de 2,500 trabajadores estuvieron en la asamblea. Esos son reales, ya contados ahí en la asamblea, en Tlahuapan. ¿Cuántos en realidad han de ser los que van a perder su fuente de empleo? No lo sabemos. Y voy a regresar al principio cuando planteaba la respuesta que da el gobierno, porque es un problema enorme que no está en manos del gobierno del Estado. La llegada de Nissan sí estuvo en manos del gobierno del Estado, porque se hizo una gestión, porque se ofrecieron condonaciones de impuestos, se ofreció el predio, se ofrecieron muchas cosas. A nosotros nos lo contó muchas veces don Raúl Iragorri Montoya, hijo de Raúl Iragorri Aranda, que es Iragorri Aranda es el que era secretario de Desarrollo Económico, cuando
La Pues, época de don Emilio Riva así es, Palacio. cuando se dice que se informa en la sección financiera del periódico, en aquel entonces el Excelsior, se informa que Nissan anuncia su expansión en el mundo, Iragorri Aranda se va a Japón y hace las gestiones. Logra que el gobierno de Morelos, logra que el gobierno mexicano le dé facilidades a Nissan. Estuvo en manos del gobierno el traer a los japoneses. Hoy no está en manos del No, gobierno. y esa de visión de tenerlos. los Iragorri de entonces, de Aranda y Montoya, era otra visión totalmente distinta a la que hoy se tiene en las distribuidoras, que a ver qué impacto van a tener también. Pero, Andrés, este hecho este anuncio sí nos pega, sí nos golpea y nos cae como una cubeta de agua fría, pero tampoco me parece que al gobierno federal le pudo sorprender tanto, no debió haber sorprendido porque desde febrero de este año de Se estaba 2025 anunciando. Nissan Global había decidido, ya lo había anunciado, centralizar en CIVAC toda la producción de pickups para América Latina. Esa fue una primera decisión. Aquí se produce ahorita dos modelos. Uno es el ¿cómo se llama? No los Versa, conozco el los Versa, modelos. Bueno, el Versa y una camioneta, son los que se están produciendo, armando aquí en Morelos. Pero en febrero la idea inicial de Nissan era reconfigurar y que viniera aquí a Nissan parte de lo que se estaba haciendo en América Latina. Así es, pero bueno, no ocurre. Y repito, cuando llegó sí tuvo que ver el gobierno, sí pudo influir. Hoy no puede el gobierno, Javier, menos el gobierno del estado influir. Veo ahí comentarios de que el tema de seguridad, que el tema de impuestos, condonaciones. No, nada de eso. Ahorita a Nissan no le interesan condonaciones de impuestos. Este es un plan mundial, una reestructuración, es cómo defender la empresa, cómo llevarla hacia el futuro, porque, pues no sé, cuando llegó a México, concretamente a Cuernavaca, Nissan, pues competía contra Estados Unidos, contra las empresas de Estados Unidos. Hoy está compitiendo contra empresas de todo el mundo, contra empresas principalmente asiáticas, Claro. de Corea y de China. Entonces el mercado está en competencia y pues esto... ¿Qué es lo que busca la iniciativa privada, contrariamente a lo que busca el gobierno? La eficacia y la eficiencia. En el gobierno te la puedes pasar con un expediente, pasándolo de aquí para allá, poniéndolo de escritorio en escritorio y tomando una decisión y mañana la cambias y tomas y nunca concluyes o aterrizas algo. Y en la iniciativa privada tienes que ser 100% eficaz y eficiente, Andrés, porque implica dinero para la empresa. En el gobierno siempre ha sido así. No les importa la productividad, no les importa la eficiencia. Y en Nissan sí, estaba operando esta planta de CIVAC al 92% de su capacidad instalada y había producido al primer semestre de este año 69.589 unidades, vehículos, lo que lo convertía lo ubicaba en una posición como una pieza activa y relevante en la cadena del negocio automotriz regional. Así es que era una pieza clave, pero ¿qué tiene que hacer Nissan? Pues si en Aguascalientes tengo mayor tecnología, mejor tecnología y puedo absorber lo que se hace en Nissan, en CIVAC, es lo que está haciendo, es normal. Nos duele. Y ya para concluir, yo solamente diría, en un estado pequeño, pues obviamente pronto Nissan va a ser parte de la historia, va a ser parte de una historia nostálgica como es actualmente la Yaxa que dices tú, como es Casimir Rivetex, como es Hilados de Morelos. Que Yaxa era una empresa que justamente está hoy enfrente de galerías, donde está hoy la Comercial Mexicana, era una empresa importante, industria automotriz de Cuernavaca que hacía partes, era muy, muy, muy estratégica y muy relevante su presencia en el estado de Morelos, pero pues son empresas que con el tiempo y con el cambio de mercados y el cambio de tecnologías y el cambio de estrategias,
pues se fueron desapareciendo, ¿no? No, ya para concluir, Javier, yo lo que quiero decir es esto. O sea, el pasado, Morelos está fundado, su fortaleza ha sido su pasado. ¿Qué se va a hacer para el futuro? Porque, insisto, bueno, pues motivo de orgullo los autos que han circulado en el mundo hechos en CIVAC, en Nissan. IAXA y Moresa eran empresas motivo instaladas. de orgullo, pues los Casimires, ¿no? Que se hacían ahí en Ribetex. Ya eso ya es pasado y Nissan va a ser parte de ese pasado. Pero fue parte de esplendor. Yo crecí en una colonia popular como la Satélite, donde la gente trabajaba en Nissan, la gente planchaba pantalones de Ribetex, la gente trabajaba en textiles. Pero eso ya es pasado. ¿Qué se va a hacer para el futuro? Esa es la pregunta. Así es, una muy buena pregunta y pues en el gobierno del estado, en el gobierno federal, tienen que pensar en ello, enfocar a las nuevas tecnologías, plantas de otra naturaleza. ¿Qué se va a hacer con ese gran terreno de Nissan? Aquí inversiones nuevas no han llegado en los últimos años, hay que decirlo, en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no llegaron nuevas inversiones. Sí hay inversiones extranjeras, pero pertenecen a empresas que ya están instaladas y que por su propia necesidad propia de su funcionamiento necesitan abrir otras áreas, pero no están llegando nuevas inversiones, nuevos capitales. Andrés. Recientes no recuerdo, para mí las últimas grandes inversiones que llegaron fueron el sexenio de Carrillo Lea y fue Burlington. De ahí para acá no me acuerdo de alguna inversión fuerte, quizás sí la hay, quizás sí, pero en este momento no me cae. Sí, un dato de una empresa grande, la última, Burlington. Sí, no, porque incluso Graco hablaba mucho de Saint-Gobain, pero llegó también en el gobierno de Carrillo llegó Lea. antes de Graco. Entonces no han llegado empresas nuevas, ha faltado imaginación, ha faltado talento. ¿Qué ha faltado? Hay otras condiciones, no nos podemos extender más, pero hay otras condiciones también de incertidumbre en la tenencia de la tierra y los inversionistas no ven con buenos ojos a Morelos porque no tienen certeza si mañana... Aquí somos los nos, los contras de todo, Andrés. Cuando se iba a instalar en Ocotepec, Soriana, los comuneros dijeron que no, y ahí está el terreno. Y ahí se quedó. Y siempre que ha tratado de haber inversiones, un club de golf en el gobierno de Jorge Carrillo Olea en 85, se dijo que no. En 98, 95, en Tepoztlán, ¿qué pasó? Pues los nos, los contras de Morelos dijeron que no, y no hay inversiones. Así es. Pues en fin, terminamos esta mesa de análisis. Gracias por su atención, gracias por sus comentarios, y pues ahí vamos a seguir conversando con algunos viejos líderes, ¿verdad? ¿Tienes ya... Oye, mañana voy a platicar con un líder sindical con el que me tocó interactuar. Buscaba yo también a Quirino Delgado, no lo localicé. Algunos ejecutivos de Nissan como Arturo Patiño, tuvimos una conversación, pero vamos a platicar días más adelante. De esos funcionarios, de esos ejecutivos y líderes sindicales que a mí me tocó contactar cuando cubrí tanto sector sindical como sector empresarial en un periódico, y cuando en esos momentos la planta de Nissan estaba abierta prácticamente para platicar directamente con el director de la planta de CIVAC. Yo tenía entrevistas, lo entrevistábamos, lo publicábamos. En ese momento después vino una nueva estrategia de todo es a través de comunicados, todo es a través de oficinas centrales, y se cerró esa posibilidad. Gracias por su atención, siga pendiente de lo que tenemos para usted en Punto por Punto.